Hay algo que me genera bastante conflicto del mundo del desarrollo personal y la espiritualidad, y es que muchas veces, y esto lo vemos en libros, en podcast, hablando con personas, ¿no?, dentro de este mundo, en el que se nos insta un poco a alejarnos de esas personas que no estén en nuestra misma vibración, personas mal llamadas tóxicas, ¿no? Se suele denominar como a estas personas como gente que vibra como en el victimismo, en la negatividad, que tiene hábitos tóxicos, y se nos insta a buscar como un entorno que comparta como nuestra misma vibración, ¿no?, que esté en la misma sintonía para así crecer más. Y esto me genera un poco de conflicto, porque si la espiritualidad, y me voy a cualquier tipo de espiritualidad o de cualquier forma en la que se haya predicado, ya sea en el budismo, en el hinduismo, en el cristianismo, nos insta a ver al otro como un igual y no juzgar, cómo realmente podemos ver a la otra persona desde ese juicio, ¿no? Ahí es cuando entra en juego ese ego espiritual, que creo que es el ego más peligroso de todos, y es el que te hace pensar que estás por encima de la otra persona simplemente porque tu crecimiento personal o tu desarrollo espiritual esté más avanzado. Y esto me genera conflicto por dos motivos. El primero es que cuando yo veo a una persona que está en un punto de su proceso vital en el que está pasando por un momento de negatividad, un momento de víctima, un momento en el que piensa que todo le pasa a él, me pongo en el lugar de ese Joel que estaba en ese punto, justamente. Y que si hubiese sabido hacer las cosas de otra forma, o hubiese conocido otro camino, estoy seguro de que lo habría tomado. Si no lo hizo, fue porque no tenía las herramientas en ese momento para poder hacerlo. Entonces, cuando yo veo a una persona que está en un momento de su vida en el que no da el paso para cambiar, tiene miedo, no tiene el coraje de actuar, y a la vez está en la víctima, se está quejando y tiene malos hábitos, pero no hace nada para cambiarlos, me pongo en su piel y digo, si tuviese las herramientas, lo haría. Porque nadie elige el dolor de forma voluntaria. Y yo me veo reflejado en esa persona y empatizo y digo, si no acepto a esa persona, tampoco estoy aceptando al Joel del pasado. Si yo juzgo a esa persona porque no avanza, porque no tiene una mentalidad de crecimiento, porque se queja, porque se victimiza, también estoy juzgando al Joel que lo hacía, cuando ese Joel no tenía las herramientas para salir de ahí. Tuvo que llegar a un punto en su proceso vital para que él se diese cuenta de todo eso y llegase al punto en el que está ahora. Pero tengo que respetar el proceso que pasó él, al igual que tengo que respetar el proceso del que está enfrente. Y no puedo juzgar a una persona que está en ese proceso porque yo lo he estado. Lo único que puedo hacer es mirarla sabiendo que tiene todo el potencial para poder salir de ahí. Y poder hablarle a su conciencia para que en el momento en el que esa persona
esté en el punto para avanzar, pueda avanzar. Cuando estamos en el ego espiritual, a esas personas parece que se las ve como menos. Parece que esas personas no valen y solo vale juntarte con personas que estén en tu misma sintonía, ¿no? Y esto se escucha mucho cuando vas a eventos de emprendimiento, cuando vas a eventos de desarrollo personal, y es algo que a mí personalmente no me gusta o no comparto, que es el solo júntate con personas que estén en tu mismo camino, ¿no? Que estén con tu misma mentalidad, porque así vas a crecer. Esto no es para mí la espiritualidad. En la Biblia se dice repetidas veces, y esto lo dice Jesús, que cuando tú estás en tu sano juicio, de nada sirve que te juntes con personas sanas, porque el que te necesita es el pecador, el que te necesita es el enfermo. Y ahí es donde tienes que estar. Es muy fácil estar en la comodidad de estar con personas que piensan como tú, que están en el mismo punto que tú y que enaltecen y enorgullecen tu ego espiritual. Lo difícil y la misión de todo esto es que cuando tú has recorrido ese camino, cuando tú tienes ya las herramientas, la misión está en ponerlas al servicio del que no las tiene. No en juntarte solo con personas que estén en tu mismo punto del proceso para reafirmar lo bueno y lo importante que eres, o lo bueno y lo importante que te crees, simplemente por estar más conectado con tu espiritualidad o que tu desarrollo personal esté más avanzado. Esto realmente es hipocresía, y esto Jesús en la Biblia lo habla todo el tiempo cuando se dirige a los fariseos. Los fariseos eran los religiosos de la época, unos religiosos que basaban su religión y su conexión con Dios en la moralidad. Es decir, si yo hago las cosas bien y sigo los mandamientos, entonces soy bueno y solo me puedo juntar con gente buena, gente que cumpla los mandamientos y gente que no peque, porque los demás, los pecadores, los mendigos, los ladrones, los enfermos, las prostitutas, son menos. Eso es una espiritualidad moralista. Es una espiritualidad que juzga, es una espiritualidad que separa, y es todo lo contrario a lo que realmente es la espiritualidad. Cuando Jesús llega, les dice: sois unos hipócritas, porque la palabra de Dios no es esta. Dios te está diciendo que tienes que juntarte con el pecador. Dios te está diciendo que tienes que juntarte con el enfermo, que tienes que juntarte con el mendigo. Y tú, como eres un falso y un hipócrita, simplemente te juntas con la gente que tú consideras que está sana, para enaltecer y para enorgullecerte de que tú no eres pecador. Y Jesús hacía justo lo opuesto. Jesús invitaba a comer a su mesa al pecador, invitaba a comer a su mesa al mendigo, al ladrón, al enfermo, a las prostitutas. Y los trataba como un igual, porque sabía que detrás de ese pecado, que detrás de esa percepción errónea de lo que eran, había un ser humano igual que él, en esencia. Y se juntaba con ellos y predicaba su palabra para poder sanarlos. Los milagros que hacía Jesús no eran curar ceguera. Los milagros que hacía Jesús eran curar la percepción errónea de esas personas. Pero su misión era estar ahí con esas personas,
no estar con la gente que estaba en su mismo plano espiritual. Cuando llega en un momento y ve que hay un montón de personas religiosas juzgando a María Magdalena porque es prostituta, están a punto de apedrearla y Jesús les dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos dejan sus piedras en el suelo y se van, porque reconocen y aceptan que en algún momento de su vida también han pecado, que en algún momento de su vida también se han percibido de forma incorrecta, y aceptan que en algún momento de su vida también fueron eso. Por ende no pueden juzgar y no pueden apedrear porque ahora se sientan superiores. Hay otro momento en el que Jesús pone esto mismo con el ejemplo de un pastor y dice: si un pastor tiene un rebaño de 100 ovejas y se pierde una, ¿qué haría? Y el pastor dice: me iría a buscarla y dejaría a las otras 99 que se sostengan solas porque están en su rebaño. Ya tienen su rebaño, pero hay una oveja que se ha perdido. Entonces iría a buscarla. Y el pastor dice: y cuando la encuentre, la subiría a mis hombros y me regocijaría en esa satisfacción de haberla encontrado y haberla rescatado. Y volvería al rebaño con ella y lo celebraría con todas las demás. Y hay un momento en el que Jesús va a buscar a un pecador y está hablando con él y le está haciendo cambiar de percepción. Y el pecador le dice: ¿por qué estás aquí conmigo, que soy un pecador, que soy un ladrón, cuando tienes a todo el mundo arrodillándose hacia tus pies? Y le dice que hay más gloria en el reino de los cielos cuando rescatas a la oveja que se ha perdido que cuando estás con las 99 que están en el rebaño. Todo el tiempo la Biblia nos está indicando que cuando tú estás en tu mentalidad sana, que cuando tú percibes de forma correcta, lo que tienes que hacer es estar ahí con esas personas que no lo están. Que tienes que acompañar a esas personas que te necesitan, que necesitan escuchar tu voz, que necesitan escuchar tus palabras, que necesitan ese mensaje de aliento, que necesitan que tú veas el potencial que ellos todavía no ven. Porque es muy fácil estar con esas personas que tú consideras que ya están en su sano juicio, pero que realmente solo se están validando desde ese ego espiritual, ese ego moralista de pensar que están por encima del resto. Si tú consideras realmente como persona espiritual, persona que está en el crecimiento personal, que tienes las herramientas que esa persona necesita, ponlas a su servicio. Acéptales, siéntate a comer con ellos, pasa tiempo con ellos y háblales de tu proceso. Y a lo mejor te sientes incómodo porque a lo mejor te sientes juzgado, a lo mejor te sientes rechazado y a lo mejor no ensalzan ni enaltecen tu ego espiritual. Pero tu función está en estar donde están las personas que no están en su sano juicio, para poder rescatar a esa oveja y volver a llevarla al rebaño. O quizá no consigas rescatar a esa oveja porque no es el momento de esa oveja para ser rescatada y simplemente Dios te está poniendo delante a esa persona para que
dejes tu hipocresía y tu juicio a un lado y seas capaz de aceptar a la otra persona, aunque tú consideres que es distinta a ti, porque en esencia sois lo mismo. Y quizá la vida te está poniendo delante esa persona para que aceptes que algún día tú estuviste en el mismo punto, que te aceptes en todas las etapas de tu vida, que pongas compasión ahí y que reconozcas la humildad de ver al otro como un igual y no uses tu espiritualidad y tu desarrollo personal para ponerte por encima del resto.